podcast, ese espacio donde las OSCs dejan de sonar institucionales y empiezan a sonar humanas. Aquí hablamos de lo que sí funciona, lo que no y lo que nadie te dice cuando decides trabajar por el cambio social. Somos el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida al podcast, un espacio donde el impacto social se habla como realmente es. Mi nombre es Enrique Cano, llevo poquito más de 15 años trabajando dentro del mundo de las organizaciones de la sociedad civil y si algo he aprendido en este tiempo es que trabajar en el sector social es muchísimas cosas. Es inspirador, pero también es complicado, es retador y muchas veces es profundamente imperfecto. Justo por eso nace este podcast. Por un lado, por una motivación personal, porque disfruto mucho de estas conversaciones, pero sobre todo porque creo que necesitamos más espacios donde podamos hablar con honestidad sobre lo que hacemos, dar visibilidad a las organizaciones de la sociedad civil, pero también pues entenderlas mejor. ¿Qué es el podcast? Bueno, el podcast es el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Es un espacio creado por personas que vivimos y trabajamos dentro de este ecosistema en México y en América Latina. Aquí la intención es tener conversaciones honestas, muchas veces incómodas, sobre lo que realmente implica generar un impacto social. Este primer episodio es el más cortito de todos, precisamente pensando en que sea una introducción para que conozcas este espacio. Más adelante, la intención es tener muchas personas invitadas, organizaciones e ir hablando poco a poco de diferentes temas. Vamos a hablar de la operación diaria, de los retos de financiamiento, del impacto social, del liderazgo y de muchas historias humanas, que eso es lo que más me interesa de tener esto, de lo que hay detrás de cada uno de estos proyectos impresionantes que estamos haciendo en la sociedad civil de México. Porque esto no solamente se trata de la teoría, se trata de cómo lo bajamos a la práctica y una práctica ética, una práctica honesta y una práctica que realmente sea adecuada para generar ese impacto que todas y todos queremos. Este es un podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. La intención del podcast es sumamente clara: construir un espacio que se convierte en un referente en español sobre cómo funciona realmente las organizaciones de la sociedad civil. Queremos que este sea un espacio que ayude a tomar mejores decisiones, que a través de diferentes testimonios realmente sea agradable escucharlos y también aprender de ellos. Queremos cuestionar lo que muchas veces ya damos por hecho y ayudarnos a fortalecer el impacto que buscamos generar. Y sobre todo, queremos que el podcast sea un espacio donde podamos conversar muchísimas historias. Aquí vas a hacer y vas a encontrar varias cosas. Vamos a desmitificar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a romper la narrativa idealizada que muchas veces tenemos de nuestro sector, vamos a hablar de errores, de tensiones y de aprendizajes reales. También vamos a profesionalizar la conversación, hablar de gestión, cultura organizacional, datos, fundraising, liderazgo, etcétera, pero desde lo práctico, no desde una teoría vacía, sino en casos concretos. Vamos a darle voz al lado B del impacto social, las decisiones difíciles, los dilemas éticos, los potenciales fracasos, que no salen las cosas como queremos y que no publicamos en nuestros informes. Y algo muy importante, queremos construir comunidad. Que escuches este podcast y pienses, esto me ha pasado a mí también, ¿no? O, yo quería ir por ese camino y tal vez este aprendizaje de esta otra persona o de esta otra organización me va a servir para que no caiga en esos mismos errores. Porque esto no es solo contenido, es conversación. El podcast quiere ser ese espacio que dice lo que otros no dicen. El lugar donde las organizaciones de la sociedad civil se entienden entre sí. Queremos ser una conversación que pasa después de la reunión formal. Aquí no vas a encontrar un panel acartonado de expertos, vas a encontrar conversaciones entre colegas, entre amigos, entre amigas y sobre todo una conversación cercana, honesta y real. Y si estás aquí, probablemente ya sabes por qué este tipo de conversaciones importan.
Pero si no sabes por qué son tan importantes estas conversaciones tan profundas, tal vez quieres trabajar en una OSC o abrir tu propia organización. Tal vez quieres generar un impacto y no sabes cómo hacerlo. En este espacio queremos hablar sin filtro de lo que realmente significa y qué implica tener una organización, trabajar para una organización y generar ese impacto social. Aquí te voy a platicar de lo que funciona, lo que no y lo que nadie te dice, porque aquí se habla de impacto social como realmente es. Complejo, imperfecto, pero también sobre todo posible. Gracias por estar aquí. Esto es el podcast y esta conversación apenas empieza. Síguenos en los siguientes episodios y ayúdame a compartir con alguien que crees que pueda serle de utilidad. Nos vemos muy pronto y síguenos escuchando. Muchas gracias por escucharnos y antes de irnos recuerda esto. Aquí se habla del impacto social como realmente es. Complejo, imperfecto y posible. Si este episodio te hizo sentido, compártelo con alguien que también esté construyendo desde una OSC. Síguenos en redes sociales para no perderte los próximos episodios y ser parte de esta conversación que el sector necesita tener. Esto fue el podcast de y para organizaciones de la sociedad civil. Nos escuchamos en la próxima.